Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Denise Bloom Universo Positivo. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, los que me están viendo, porque no es fácil llegar a las personas y no es fácil hacer contenido, sobre todo de este tipo. Y nada, quiero dar las gracias porque están aquí, porque ponen atención a lo que voy a decir. Bueno, primeramente este video es una introducción de lo que va a ser mi podcast, mi primer podcast, que se llama Entre la sensibilidad y la vida. La verdad que estoy muy emocionada de hacer este podcast porque lo estoy pensando en hacer hace muchísimo tiempo y lo vengo postergando también porque, bueno, no es fácil hablar de estos temas, de la vida, de lo que uno ha pasado, de los dolores y todo, pero es necesario hacerlo, porque también es una forma de dar a conocer realidades que no siempre son, como se dice, vistas, o realidades que están escondidas, que no se hablan y que muchas personas las sufren en silencio. Entonces decidí hacer este podcast con mucho cariño y también quiero llegar a las personas que están pasando por lo mismo, porque este podcast primeramente, va a tener, bueno, la primera temporada va a tener 10 capítulos, van a ser más temporadas, no tengo claro todavía cuántas temporadas van a ser, pero esta es la primera temporada que va a tener 10 capítulos y mi primera temporada va a ser se va a tratar de lo que ha sido mi vida con mi mamá que tiene esquizofrenia. Yo este tema de mi mamá que tiene esquizofrenia y todo lo he hablado en lives, pero el formato podcast me da la oportunidad de hablarlo más en profundidad y también hablar temas como más así eh, científicos, espirituales. Entonces, puedo hacer hablar del tema, pero como juntándolos. Entonces, por eso decidí hablar de esto. No es fácil, para mí no es fácil. Cada vez que hablo del tema, como que se siente como la piel de gallina. No es fácil hablar de esto. Entonces a veces como que uno queda así como que... Y además que yo soy una persona altamente sensible y me cuesta un poquitito más. Pero eso. Ahora les quiero mostrar de qué se va a tratar la primera temporada del podcast. Que va a tener 10 capítulos y voy a hablar acerca de lo que ha sido mi vida con mi madre con esquizofrenia. Así que les voy a nombrar los capítulos que tiene esta primera temporada y cómo hacerle una pequeña como introducción a lo que voy a hablar. Así que voy a empezar. El primer capítulo se va a llamar... Aquí tengo todo, porque no me sé de memoria los nombres. El primer capítulo se va a llamar Cuando era niña y no entendía lo que pasaba. Bueno, el primer capítulo ahí voy a hablar acerca de cómo se empezó a gestar la enfermedad de mi mamá y cómo bueno, nadie se daba cuenta de nada y yo era muy pequeña, yo tenía 8 años. No me daba cuenta muy bien, aunque después empecé a ver que pasaban muchas cosas extrañas y veía que no tenía lógica y era una niña.
No, no era fácil darse cuenta de que era lo normal o lo no normal. Entonces allí en esa primer capítulo voy a hablar acerca de eso. De cómo empezó a gestarse lo de la enfermedad de mi mamá y cómo fue transcurriendo durante mi infancia. Y ahora vamos con el capítulo número 2, que se llama La casa donde el silencio gritaba. Ahí voy a hablar acerca de cómo era mi hogar, lo que se sentía estando ahí con mi mamá, con esa enfermedad, cuando había mucho silencio, pero a la vez era todo grito. Hablo del silencio interior de uno, hablo del silencio de esa como depresión, esa como oscuridad que uno sentía, pero que a la vez había gritos. No sé si se entiende bien, pero ahí quiero ahondar en ese tema. Y ahora vamos con el tercer capítulo, que se llama Aprendí a ser adulta demasiado pronto. Y así fue. Desde muy pequeña fui experimentando situaciones extremas, situaciones que obviamente que no estaba preparada, y eso me hizo ser a muy temprana edad una persona resiliente, fuerte, a formar esa resiliencia que, bueno, que me ha ayudado hasta el día de hoy. Pero ahí quiero ahondar acerca de eso, de cómo desde muy pequeña fui moldeando lo que soy, mi carácter, y que tuve que crecer de manera rápida, tuve que ver la realidad de golpe y de pequeña. Entonces quiero ahondar en ese tema. Y ahora seguimos con el cuarto capítulo, que dice La vergüenza que nadie veía. En este capítulo voy a hablar acerca de lo que es que cuando te preguntan cuando eres chica qué le pasa a tu mamá, que está, no sé, porque la esquizofrenia es una enfermedad muy estigmatizante y siempre dice, la persona está loca. Tu mamá está loca. Cuando me preguntaban al colegio, tu mamá está loca, ¿qué le pasa? O tus amigos no entendían nada. Aunque yo cuando era pequeña la verdad que tenía muy pocos amigos. Pero en sí la sociedad como que no en ese tiempo, y bueno, y todavía no entiende el tema. Entonces como que uno lo esconde. Y está todo estigmatizado. Así que eso voy a hablar en el cuarto capítulo. Y ahora sigo con el quinto. Dice, entre episodios y hospitalizaciones. Ese capítulo va a ser un poco fuerte porque voy a hablar acerca de los episodios psicóticos de mi mamá, acerca de las hospitalizaciones que tuvo, que fueron varias. Quiero andar en ese tema porque no he hablado mucho de eso, ni en los lives que he hecho. Entonces quiero como profundizar en eso. Y también va a ser como terapia para mí hablar más a fondo de ese tema, que es muy fuerte, lo de las hospitalizaciones y los episodios. Son muy, para mí fueron temas muy fuertes. Ahora vamos con el quinto capítulo. No, ya lo hablé. El sexto capítulo, que dice el miedo a que todo explotara otra vez.
En este capítulo yo quiero hablar acerca de mi miedo de que volviera a pasar lo que siempre pasaba, porque era cada año que pasaba o a veces meses. Y para mí era una incertidumbre, un miedo de que volviera a pasar. Y eso generó en mí un miedo hacia mi mamá. Entonces quiero ahondar en ese capítulo acerca de eso, de la incertidumbre, el miedo, de que volviera a pasar los episodios psicóticos, de violencia, etc. Entonces ahí voy a explayarme de manera profunda en todo eso. Ahora vamos con el séptimo capítulo, que se llama Amar a alguien que vive en otra realidad. En el séptimo capítulo voy a hablar acerca del amor que yo le tengo a mi madre. Que desde chica, que a pesar de que cuando era pequeña yo le tenía mucho miedo, pero ese miedo estaba... Detrás de ese miedo estaba el amor que yo le tenía. Que a pesar del miedo, yo a mi mamá la amaba porque no quería verla así. No quería verla como estaba tan mal. Entonces voy a hablar de eso. A pesar del miedo, en uno está su corazón que tiene ese amor hacia su madre. Y bueno, voy a ahondar en eso. Es fuerte. Ahora vamos con el siguiente capítulo que se llama La culpa de querer irme. Muchas veces durante mi adolescencia, más que nada, tuve, y mi adultez, tuve la necesidad de salir de ahí, de irme. Quería irme a otro lugar, pero sentía mucha culpa. Mucha culpa de dejar a mi mamá sola. Mucha culpa también de dejar a mi abuela también sola, porque yo vivía con mi mamá y mi abuela. Y mi corazón sentía mucha culpa de hacerlo. Y siempre estuve posponiendo mi vida. Entonces en ese capítulo voy a hablar en profundidad acerca de eso. De la culpa que sentía yo de rehacer mi vida. De salir. Pero de manera definitiva. Así que ahí voy a hablar de eso. La novena se llama... no, esa no es. La novena en este momento no la tengo. Pero la décima, sí. Que dice, hoy lo que sobreviví me enseñó. Lo que sobrevivir me enseñó. Eso no me entiendo. Hoy lo que sobrevivir me enseñó. O sea, lo que me ha enseñado todo lo que pasé desde niña, y eso fue una enseñanza. Fue una lección de vida, me enseñó muchas cosas. Y ahí quiero profundizar en todo, o sea, hacer como una conclusión de todo lo que me enseñó la vida con mi mamá. Así que les dejo el noveno capítulo. Estaba segura que lo había escrito, no lo escribí. Bueno, son cosas que pasan. Y eso la voy a poner en la descripción, el noveno capítulo. Nada es perfecto. Así que el noveno capítulo se los voy a poner, como les decía, en la descripción para que conozcan. Estaba segura que lo había escrito. En fin, pero de eso se va a tratar la primera temporada del podcast. Y nada, estoy muy emocionada por empezar esta nueva etapa.
estoy muy emocionada por empezar este podcast, que de verdad, como les decía, hace mucho tiempo que quería empezarlo, hablar de este tema, y quiero llegar a esas personas que están pasando por lo mismo y que sientan que no están solos, solas, y nada, apoyarnos y todo. Así que eso, son todos bienvenidos. Muchas gracias también por ver este video. Y si les gusta mi contenido, les invito a suscribirse. No cuesta nada. Me ayudaría muchísimo a llegar a las personas que realmente necesitan escuchar este mensaje, esta historia, todo lo que conlleva. Así que eso, muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo. Ya se supone que el primer capítulo del podcast iba a ser hoy, pero decidí hacer una introducción primero y después lanzar el primer capítulo, que va a ser ya la próxima semana, este mismo día. Así que eso, muchas gracias por ver mi video, por todo. Y nada, nos estamos viendo pronto. Y sigan mi canal, mi contenido. Cualquier sugerencia, escríbanme. Como les decía, esto para mí no es fácil. Este año, bueno, el año pasado, ha sido un desafío para mí salir en cámara, hablar de estos temas, interactuar con la gente. Y la verdad que me ha gustado mucho y poder superar miedos también, que es lo que es el salir en cámara. Así que eso, muchas gracias, nos vemos. No hablo tanto porque soy muy buena para hablar a veces. Muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo. Cuídense y que tengan un hermoso día.